Hola, muy buenas, soy Mauricio, interno de medicina exacto año. Voy a comenzar la revisión sobre los temas sobre los cuales tendré una interrogación oral probablemente, lo típico de sacar un tema al azar y cualquiera de estos temas me va a tocar hacer una presentación. Y entre esto está síndrome coronario agudo. Y yo lo planteo, es para APS. Realmente la primera aproximación va a ser evidentemente en APS, pues ahí va a depender de las medidas de salvataje y esperar que el paciente no fallezca en el momento de tener estos cuadros, po. La defibrilación oportuna y poder salvar la mayor cantidad de corazón, pues el tiempo es corazón. Pero finalmente, después las intervenciones posteriores son muy distante de lo que se ve en APS. Realmente uno ve un pequeño triángulo de lo que es mantener al paciente con vida y después los especialistas valorarán cómo va a quedar ese corazón. Entonces, entre bastantes comillas es para APS. Eso es lo que planteo yo. Por cierto, antes de comenzar con la introducción, decir que esta presentación tiene alrededor de 124 diapositivas. Ya lo he intentado de grabar un par de veces. Es muy extenso y hay mucho de qué hablar. Igual he intentado hacer, focalizarme en las cosas más importantes y aún así le ha quedado bastante extenso. Así que habrán cosas que igual no las revisaremos en el fondo, pero cualquier persona que quiera detenerse lo puede seguir leyendo. Cualquier imagen que salga lo voy a mencionar por si solamente están escuchando mi voz. Entonces podemos decir que los síndromes coronarios agudos son el resultado de una obstrucción aguda de una arteria coronaria, que es lo que todos sabemos, y las consecuencias de esta va a depender del grado, de la localización de la obstrucción, en qué coronaria, en qué rama, y estas van a tener distintas manifestaciones que son principalmente la angina inestable y otras que tienen que ver con los cambios del electro que son con infra o con supra o sin supra del nivel del ST. Saber que todas estas patologías tienen una manifestación similar, excepto evidentemente la muerte súbita, que bueno, en general la muerte súbita se ve más que nada cuando uno busca en la TLS y está viendo paro cardíaco, pero hay que decir que la muerte súbita muchas veces cuando son de origen cardíaco también tienen una etiología muy similar a los síndromes coronarios. Así que los síndromes coronarios generalmente se presentan como lesticia torácica y esta puede tener disnea o no y náusea y sudoración. El diagnóstico es principalmente clínico y se basa en el electro y los marcadores serológicos para descartar cosas, para ayudarnos con el algoritmo del tratamiento, pero es principalmente clínico. El tratamiento consiste tenemos múltiples variantes, entre antiagregante plaquetario, anticoagulante, nitratos, morfina, beta bloqueadores. Dependiendo de qué algoritmo llevamos, vamos a utilizar o no fibrinolíticos y podemos llegar a la intervención percutánea y también a la cirugía de revascularización. Obviamente esto hay que verlo porque las típicas memotécnicas que nos enseñan sobre cómo hacer los manejos muchas veces son nos juntan tanto agudo como crónico, como en el sentido de que la persona se infarta, le doy esto o esto y después cuando está estable le doy esto y esto. Eso igual lo vamos a revisar. En cuanto al dolor isquémico, aquí les puse un cuadrito que lo puse esta nomenclatura antigua, donde nos sale el dolor isquémico y tenemos sin elevación del ST, tenemos angina inestable y infarto no Q. Actualmente el infarto no Q se llama realmente... O sea, hay gente que todavía utiliza infarto no Q dependiendo a la alteración de las Q patológicas. Pero actualmente el infarto no Q también es llamado sin supradesnivel y el infarto Q como con supradesnivel. Y esta es una clasificación más actualizada, este cuadrito de dolor torácico, que es el que todos conocemos sobre el con elevación, sin elevación del ST, angina inestable y la diferencia es con aumento de las troponina o troponina normales. Igualmente lo revisaremos más adelante. Aquí tenemos otra imagen donde colocar los electrodos para hacer un electro. Si ven, recuerden que de B1, B2 y B3 hacia la izquierda esos son de corazón izquierdo y no olvidar que a veces igual puede haber infarto en el corazón derecho. Que igual vamos a revisar así someramente, que no es tema de esta presentación, y esos tienen un electro distinto, pero son el espejo del lado izquierdo. Bueno, epidemiología. En Chile la enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte desde en el año 2004. Fallecieron alrededor de 8.000 personas y lo que representa una tasa de casi 50 personas por cada 100 habitantes y esto es un 9% de todas las defunciones. O sea, es muy alta. Y aquí tenemos otro cuadrito donde vemos
qué tan rankeado queda las patologías isquémicas del corazón. Y si se fijan solamente en todas las edades, es el primero, sobre 45 años es la primera causa de muerte y más bajo es la séptima, entre 20 y 44. Y obviamente que bajo 20 igual va a ser algo menor. Pero tiene una alta incidencia, es muy prevalente. Aquí tenemos los factores de riesgo, que no son más que nada los factores que tienen que ver todo esto con el trastorno del síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, eh, sedentarismo, obesidad. Estos son los que todos conocemos. Pero si se fijan, dentro de lo más prevalente tenemos el tabaquismo. Y bueno, aquí tengo un cuadro de estos, creo que están extraídos del MinSal, que nos habla sobre la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. Y vemos que desde 1995 al 2006 ha disminuido, lo que igual es bueno. La clasificación es lo que ya habíamos revisado: género estable, sin elevación del ST y con elevación del ST. Entonces ahora vamos a ver cada cuadro por separado. La angina inestable hay que saber que es una angina en reposo prolongada, en general más de 20 minutos. Y se clasifica porque es de reciente comienzo y se presenta a lo menos con un 3 en la escala de gravedad de clasificación de la Canadian Cardiovascular Society. Esta es una escala que vamos a revisar más adelante, pero hay que saber que tiene que tener un valor de 3 y tiene que ser siempre un valor que vaya en aumento. O sea, una persona que nunca tiene dolor, o sea, que nunca ha tenido un problema del corazón, va a tener 0 de dolor normalmente y tiene que llegar a un 3. Y una persona eh, que, que sea coronario, que tenga alguna patología coronaria previa, que tenga insuficiencia cardíaca crónica, igual tiene que considerarse una elevación, como una alteración, obviamente. Aquí tenemos la clasificación, que es nada más que la que siempre nos hemos conocido, donde la tipo 1 es donde el paciente no presenta ninguna limitación para la actividad, para su actividad. La tipo 2 es cuando hay una ligera limitación, es cuando ya se esfuerza un poco más, empieza a sentir malestar cuando sube escaleras, cuestas, después de comer, temperatura fría, estrés emocional. La tipo 3 ya es la que corresponde a la higiene inestable, que es cuando una marcada limitación de la actividad física normal, es decir, corres 100, 200, 200, o sea, caminas 100, 200 metros y empieza con el angor, la angina, y en un tramo de escalera a velocidad normal. Y la tipo 4 ya es directamente la que tiene molestia en el reposo. Saber que la angina inestable puede tener alteraciones en el electro. Esto puede ser tanto de infra, de supra, inversión de ondas T, pero estos son notoriamente transitorios. Y esta es la importancia de lo que igual vamos a revisar más adelante, que es con respecto al electro, que el electrocardiograma hay que hacerlo necesariamente seriados y valorar en cuanto a la evolución de los electros. Y no solamente quedarte con el primer electro, a eso me refiero. Es importante de que sea transitorio. Y otra cosa que tienen que saber que los marcadores cardíacos, como son las troponinas y la CK, van a aumentar siempre que haya necrosis en el corazón. Pues en el caso de que, o sea, que haya muerte celular de los miocitos. En este caso, en la angina no hay destrucción celular significativa. Por lo tanto, las pruebas, los marcadores cardíacos no se elevan. La CK no se eleva. La troponina se puede elevar un poco y esto depende básicamente de qué troponina estemos evaluando. Pues en este caso, las de cuarta generación son mucho más sensibles y pueden tener o sea, un ligero aumento. Nada comparado a un infarto, obviamente. La angina inestable puede manifestarse con inestabilidad hemodinámica, a veces precede un infarto o a la aparición de arritmia y con menor frecuencia a la muerte súbita. Es igual tenerlo claro. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos el infarto sin supradesnivel, que de por sí tienen necrosis miocárdica, por lo tanto tienen elevaciones de los marcadores. Y evidentemente este no va a tener supradesnivel, como lo dice su nombre. Eh, de saber que los cambios en el electro pueden ser infradesnivel, inversión de onda T, ambas cosas, o incluso el electro puede estar normal. Una persona con un electro normal no tiene supradesniveles. Entonces igual podría estar normal. A ver, eso obviamente te lo va a dar finalmente los marcadores. Y con elevación del ST hay que saber que este es un poco más complejo de diagnosticar al electro, digamos, porque bueno, vamos a evidenciar que hay necrosis del corazón, por lo tanto hay elevación de las pruebas, y además, por definición se conoce que además se encuentran aquellas que no revierten cuando se administra nitroglicerina. Esta es una definición
más bien antigua, no tengo muy claro qué tal se utiliza hoy en día, pero también se incluyen aquellos que tengan un bloqueo de rama izquierda del fascículo de His de comienzo reciente. Y bueno, ya le había mencionado que los marcadores están elevados. Aquí me quiero detener un momento para hablar del bloqueo de rama izquierda. Primero hay que saber dos o tres cosas. Primero hay que saber que para que se dé un bloqueo de rama izquierda en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, tiene que darse, un bloqueo muy próximo al nacimiento de la descendente anterior. Esto va a hacer que en el fondo se va a necrosar todo el tabique. Y esto obviamente es una necrosis gigante. Entonces una manera de saber, o sea, yo veo el electro, y si yo me quiero cuestionar si este paciente tuvo un bloqueo en algún momento o lo tiene o es de ahora, lo voy a hacer solamente clínica. Aquí la clínica es la reina y hay que saber que si el paciente evidentemente está tranquilo, sentado y le molesta un poco el pecho y yo veo esto, en general ese paciente ese bloqueo no va a ser reciente. Eso por un lado. Y ahora, si el paciente tiene un bloqueo y es reciente, se le está necrosando todo el corazón, significa que el paciente está, no en las agonías, pero está ya mal, desesperado, puede estar hipotenso, se puede estar choqueando, etcétera. O sea, es muy, muy, muy sintomático. Dicen que las salas de urgencias tiemblan cuando llega un bloqueo de rama izquierda reciente. Entonces, con eso sabemos de partida si es reciente o no. Y saber que obviamente si es reciente lo va a valorar como con el mismo manejo que tendría un Supra, con un Supra de nivel del ST. Así que aquí, y yo idealmente no quiero entrar en lo que es electro, porque si no, terminamos mañana. Pero aquí tengo las valoraciones de cómo visualizar un bloqueo de rama izquierda. Saber básicamente que hay que ver B1 y B2 y B5 y B6, pero de preferencia B1 y B6, y ver la morfología. Así que ahí les dejo para que si lo quieren ustedes leer. Y ustedes ven aquí que está la morfología común. Si se fijan en el B6 es bastante de reconocer esos como dientes que tiene la onda, la R y el RS que tiene la B1. Eso se ve un poco más con la práctica a medida que uno tiene un poco más de habilidad con los electros. Y saber que esto, lo que ocurre es que, bueno, estos sí tienen supra y infra del nivel del ST. Lo que ocurre es que finalmente quedan ocultos en estos bloqueos. Por lo tanto, en el fondo el bloqueo no intenta como de engañar, de ocultar el supra infra desnivel. Entonces ese es el problema con el bloqueo de rama izquierda. Continuando hablando con lo que es la etiología de los síndromes coronarios agudos, tenemos que la causa más común va a ser la aterosclerótica. La típica capa aterosclerótica que se fisura, se rompe o va ocluyendo poco a poco hasta que tiene una ruptura. Existen dos tipos, estable e inestable, y estas van presentando sintomatología porque producen o sea, alteraciones de la agregación plaquetaria, forman un trombo y se ocluye la arteria. Eso es más o menos el resumen de de toda la etiología de esto. Y esto es similar, obviamente, a lo que pasa en alteraciones que tienen que ver principalmente con otras placas de ateroma, como pueden ser los famosos ACV. Así que eso. Y bueno, también hay que saber que de las placas de ateroma se rompen, forman los procesos de trombosis, pero las placas de ateroma dependen de si son estables o inestables del tamaño del lumen que van a cubrir. Muchas veces la estenosis previa a la ruptura es alrededor de un 40%, y saber que entre más grande es la estenosis, o sea, está el lumen de la coronaria, entre más esté ocluida, nos va a hablar de que más bien es una alteración, una placa estable. Y entre más pequeño sea, lo más probable es que sea inestable. En especial cuando ya tuvo el evento coronario, si nosotros vamos a ver la placa, va a depender bastante de eso. Y otra cosa es que va a depender de la composición de la plaquita. Pues. Entre más elemento fibroso tenga, va a ser una placa más estable. Y otra cosa es que obviamente nosotros no sabemos, o sea, no sabemos así es cierta qué tipo de placa tiene, pero podemos intuirlo porque sabemos los factores de riesgo, o sea, si es fumador, dislipidemia, obesidad, etcétera, síndrome metabólico. Y bueno, hay que también saber que el organismo en sí mismo puede romper estos trombos, pero tardan 24 horas a lo menos. O sea que en 24 horas que haya pérdida de la perfusión del corazón, ya, aunque el cuerpo mismo pueda limpiar su coronaria, ya es muy tarde, porque el corazón no puede esperar 24 horas.
Entonces, son de las cosas que hay que saber al respecto. Las causas menos frecuentes tenemos la embolia de arteria coronaria y el vasoespasmo. En cuanto al vasoespasmo coronario, tenemos las típicas alteraciones que conocemos de drogas, cocaína principalmente. Y de embolias tenemos otras alteraciones como son la estenosis mitral, aórtica, endocarditis infecciosa, endocarditis trombótica no bacteriana, etcétera. O sea, aquí hay mucha patología y obviamente aquí lo que nos va a acercar un poco más al diagnóstico son otros síntomas que tenga el paciente agregados y además de esto que no va a tener los factores de riesgo común. Aunque hay que decir que obviamente con lo prevalente que es el síndrome metabólico en el mundo, no es poco común que un paciente tenga vasoespasmo, o sea que por ejemplo tenga una placa de ateroma y al mismo tiempo esté consumiendo cocaína. O sea, todo eso es que estarlo considerando y obviamente todo esto contribuye en sí mismo a ser un paciente más vulnerable. Aquí tengo una clasificación que realmente no sé qué tan esté actualizada con respecto a los infartos. Y esto es básicamente algo más de especialidad, pero saber que es un plus realmente, saber que están clasificados del 1 al 5, los infartos como tal. Y el infarto tipo 1 es el que nosotros conocemos, de la placa aterosclerótica que se rompe, se fisura, se mueve, se forma el trombo y esto ocluye. El tipo 2 tiene que ver con el desbalance del aporte de la demanda de oxígeno, es decir, un vasoespasmo. Y ahí tenemos otros, como el tipo 3 que tiene que ver básicamente con la muerte súbita, la tipo 4 con una intervención coronaria percutánea y la tipo 5 con la revascularización coronaria. Entonces igual es un plus obviamente cuando el epicrisis uno puede poner que su patología era un infarto tipo 1. Como un plus realmente. Aquí hay otro dibujito que es muy bonito que en el fondo explica lo mismo. Así que no le demos más importancia de lo que se merece. Fisiología. El día hablado sobre de la placa aterosclerótica. Si se fija, la inestable tiene un núcleo más de células lipídicas y células inflamatorias y una capa fibrosa muy pequeña. Y la placa estable tiene un pedazo de capa fibrosa y una célula inflamatoria y un núcleo lipídico muy pequeño. Obviamente estas imágenes no hacen afín porque ya les dije que las estables son mucho más grandes que las inestables, pero de esto tienen que saber que como la placa estable tiene una capa que es fibrosa, uno puede utilizar fibrinolíticos. En cambio, la inestable se demuestra que si utiliza fibrinolíticos, que lo vamos a ver más adelante, aumentan la mortalidad. Es algo que igual voy a estar repitiendo, que dentro de las cosas importantes en las cuales se pueden morir pacientes. Aquí tenemos otra imagen donde está la placa de ateroma y puede generar un trombo, estenosis y hemorragia. Hablemos de lo que le produce al corazón realmente. La disfunción miocárdica. Tenemos el tejido isquémico, o sea, el que no está infartado. Similar, esto es similar realmente, bueno, toda la patología aterosclerótica es muy similar entre ellas, pero en el ACV cuando se produce el ACV hay muchas neuronas muertas y alrededor de ahí está esta zona de penumbra que está recibiendo un proceso de isquemia realmente. Esos son los tejidos que, al igual que en el corazón, uno busca recuperar. Y aquí la parte que está isquémica tiene alteraciones de la contractibilidad y la relajación, lo que hace que haya segmentos que sean hipocinéticos, que se muevan poco, o asinéticos, que no se muevan nada. Y esto pueden producir segmentos que pueden expandirse o protruir durante la sístole, haciendo movimientos paradójicos, que obviamente esto se ve dentro de lo que es la imagenología. El tamaño del área comprometida determina los efectos, que pueden ser desde mínimo hasta ocasionar insuficiencia cardíaca leve o un shock cardiogénico. En general, los sectores grandes del miocardio deben estar isquémicos para causar difusión miocárdica significativa. Alrededor de 2/3 de los pacientes hospitalizados debido a un infarto agudo de miocardio se detecta algún grado de insuficiencia cardíaca, o sea, quedan con un cierto nivel de secuela, y cuando la disminución del gasto cardíaco y la insuficiencia cardíaca persisten, el cuadro se denomina miocardiopatía isquémica. Eso obviamente uno lo ve después del cuadro. La isquemia con compromiso del músculo papilar puede ocasionar insuficiencia mitral. El movimiento disfuncional de la pared puede permitir la formación de trombos murales. Ahora veamos exactamente la parte infartada. Esta representa evidentemente lo que es necrosis, disculpen, que es el producto secundaria a que haya una disminución abrupta del flujo sanguíneo de un área. Y obviamente este pertenece a la arteria que está irrigando esa zona. El tejido infartado desarrolla una disfunción que es permanente, aunque existe una zona adyacente al tejido infartado con isquemia potencialmente reversible, que es similar a esta zona de penumbra que le hablo de la ACV. El infarto de miocardio afecta sobre todo el ventrículo izquierdo, pero la lesión puede extenderse al ventrículo derecho o la aurícula, o este igual puede ser directamente de ventrículo derecho o de cara inferior. El infarto de miocardio puede ser transmural o no.
Los infartos transmurales comprometen todo el espesor del miocardio, como la palabra lo dice, transmural, desde el epicardio hasta el endocardio, y pueden caracterizarse por ondas Q anormales en el electro. Por su parte, los infartos que no son transmurales o que también son llamados subendocárdicos no se extienden a través de toda la capa, como es de esperarse, y solo causan alteraciones del segmento ST. La necrosis es de una parte importante del tabique interventricular o la pared ventricular puede romperse, y esto evidentemente tiene una mortalidad muy alta. Y esto también puede dar a pie que se puedan formar aneurismos ventriculares o pseudoaneurismos. Esto es lo importante de tener el paciente igual manteniéndole control los primeros días de la evaluación del síndrome coronario. En cuanto a la disfunción eléctrica, hay que saber que se puede producir cualquier arritmia, cualquier célula isquémica, necrótica, ya no tiene la capacidad eléctrica que tenía antes, y obviamente esto se ve en el electro. Yo le hago un electro y va a obtener la arritmia que yo quiero. Obviamente, aquí el cuidado que hay que tener es que hay ciertas arritmias que me pueden producir un paro, esas son las que evidentemente más me preocupan. Además de todo esto, van a producir las alteraciones que conocemos de que son infra, supra del nivel del ST, inversiones de onda T, ondas T picudas, que son las fases hiperagudas del infarto. Y hay que saber que la gran mayoría de estas alteraciones, a pesar de que se presentan de forma abrupta, generalmente no se mantienen en el tiempo, o sea, no son permanentes, aunque algunas podrían llegarlo a ser. Aquí un breve recordatorio del electro, obviamente yo no quiero caer aquí, pero saber que cuando quiera ver supra o infra del nivel del ST, tengo que ver el punto J. El punto J está después del QRS, si se fijan en la imagen, entre el QRS y el segmento ST está el punto J. Y yo veo el punto J y lo comparo con la línea isoeléctrica, y ahí que la línea que va recta, y ahí puedo saber al tiro, si es más de 1 milímetro, estamos listos. Aquí hay varias imágenes que muestran supra nivel y infra nivel, pero bueno, yo en general no quiero caer mucho en revisar esto. Signo y síntoma. Signo y síntoma. Aquí ya algo más interesante. Saber que están los típicos, que son sudoración, náusea, dolor retroesternal, opresivo, disnea, etcétera, que se puede irradiar al hombro, el hombro izquierdo, mandíbula. De lo que tienen que saber que por cómo se puede irradiar el dolor, cualquier lugar que esté entre el ombligo y la mandíbula puede ser un lugar que puede ser referir el dolor. O sea, puede ser epigástrico, puede ser brazo izquierdo, puede ser brazo derecho, etc. Puede estar todo eso considerado. Pero obviamente lo más común es dolor retroesternal, opresivo, y puede tener otras características también. Hay que saber que clínicamente tenemos dos instancias. El dolor anginoso, que es el que acabo de describir, que es el más común, retroesternal, brazo, mandíbula, etc. Y después tenemos el equivalente anginoso. El equivalente anginoso son principalmente estos que menciono aquí, que son disnea, mareo, debilidad y fatiga, que son súper inespecíficos, pero hay que saberlo que en un paciente que tenga factores de riesgo, que sea diabético, que sea... Bueno, la mujer no es factor de riesgo, pero las mujeres son los que tienen equivalente anginoso, los diabéticos también, y si tiene más historia de patología coronaria, o si tiene familia que tuvo patología coronaria cuando era joven, menor de 40 años, menor de 50 años, dependiendo del sexo, todo eso me configura de que la paciente probablemente nosotros sepamos cómo tiene sus coronarias, a pesar de que no le han hecho ninguna intervención. Pues si es diabético, hipertenso y tiene otras patologías, uno puede saber. Entonces, en ese paciente que es mujer o tiene diabetes y tiene además factores de riesgo, ahí yo podría quedarme con un equivalente anginoso, que son la disnea, mareo, debilidad y fatiga, que son súper inespecíficos, les duele cualquier parte, dolor epigástrico, etcétera. Ese paciente que tiene todos esos factores de riesgo y que la clínica no estoy muy seguro, ese se apoyo más que nada en lo que es el electro. Aquí hay una memotecnia que encontré por aquí, que se llama el dolor es alicias. Y alicias tiene que ver con la antigüedad, cómo va el dolor, desde cuándo lo tiene, ha tenido como un dolor de base y va aumentando, o cómo va esto. Y bueno, otra cosa importante, muy importante con respecto al dolor, es que lo que te describen es que tienen un dolor que va a un EVA, que empezó como un 2, va escalando 3, 4, 5, y yo ya consulté cuando tenía como 6 ya de dolor, o cuando consulté ya, ahora estoy con un 10 de 10, es como que tiene una historia el dolor, que va a ir aumentando con el tiempo. A diferencia, por ejemplo, de otro dolor que se puede referir dentro de lo que son los dolores torácicos, la disección aórtica, donde la disección aórtica yo estoy tranquilamente tirado en mi cama y de repente me da un dolor 10 de 10 y quiero morir. O sea, esa historia igual hacen diferencia, especialmente en lo que es la clínica.
La localización, que es lo que ya hemos hablado, y la radiación también, la cualidad, si es punzante, si es como aguja, si... bueno, la típica característica del dolor, si puede ser como eléctrico, etcétera, lo que te describe el paciente. Obviamente también tenemos lo que es estómago, esófago, reflujo gastroesofágico, todo eso. La anestesia de lo que acabo de hablar. Los agravantes, que principalmente son tienen que ver con el ejercicio físico, obviamente, la mayor demanda del corazón, y los síntomas acompañantes, que son principalmente náusea, sudoración, lo que hemos nombrado. Y de aquí encontrar que algunos describen además que evidentemente los pacientes que tienen un equivalente ginoso podría decirse que tienen una presentación atípica del infarto, pero también se ha descrito que es atípico cuando es posicional. O sea, esto me refiero a que son atípicos porque un paciente que tenga un síndrome coronario agudo no debería tener las 3 P, que es posicional, o sea que el paciente llega a la consulta, se sienta, empieza a ir hacia adelante, hacia atrás, se empieza a mover de un lado a otro, eso no es común y eso es posicional. Pleurítico, cuando el dolor a la respiración profunda produce molestia, y puntual, o sea que el paciente, ¿dónde le duele? Sabe que me duele en esta parte. Ahí obviamente tenemos otras patologías, también costocondritis, etcétera. Exploración física. El 95% es normal. Entonces, ¿por qué hacerla? Porque hay que buscar otras patologías. Diagnósticos diferenciales. Si encontramos soplos, por ejemplo, disección aórtica. Si encontramos diferencia, bueno, puse soplos, disculpen, diferencias de pulsos, también eso me apoya disección aórtica. Fiebre, una neumonía, que no es muy raro, podría tener dolor pleurítico, neumonía, fiebre, etc. Soplo más fiebre, endocarditis. Bueno, puede ser también por ejercicio físico, puede ser hasta un trauma, pueden haber múltiples cosas. Pero obviamente son todos para de descarte, porque la exploración física no nos apoya mucho. Eso para eso nos sirve. Y lo otro para que nos sirve es para establecer la gravedad del clip, el clip Kimball. Esto obviamente nos da un pronóstico de la mortalidad y también nos permite tomar algunas decisiones que si bien no son tanto para APS, ya son más bien para medicina interna, podríamos decir. Donde el tipo 1 es un paciente que no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. El tipo 2 es un paciente con estertores, crépito, tercer ruido o aumento de la presión venosa yugular. Disculpen, el clip 3 tiene edema agudo del pulmón. Y el 4 ya está directamente en shock cardiogénico. Si se fijan, son pacientes totalmente distintos, obviamente. Bueno, saber que los síntomas del síndrome coronario agudo dependen en cierta medida de la extensión, de la localización, lo que ya habíamos visto, y que los estímulos dolorosos de los órganos torácicos es todo otro tema, porque hay tanto de la costilla, tenemos musculatura, todo lo que ya hemos hablado, o sea, hay muchas otras estructuras que pueden presentar dolor. Y saber que muchos pacientes niegan que tienen dolor y directamente dicen que no, si a mí como que me duele el pecho. Saber que a no ser que el paciente directamente tenga un infarto masivo, no va a haber una correlación entre el dolor y la zona infartada, así que hay que poner ojo en todos los pacientes, tengan o no grandes molestias. Y bueno, hay que seguir haciendo los estudios. Después hay que estar valorando las complicaciones, en la que tenemos la disfunción eléctrica, que son los defectos de conducción, la arritmia, por eso hay que mantener monitorizado al paciente. La disfunción miocárdica, que esto tiene que ver precisamente con la insuficiencia cardíaca, ruptura del tabique interventricular o la pared libre, aneurismos ventriculares, pseudoaneurismos, formación de trombos murales, shock cardiogénico y disfunciones valvulares, donde está principalmente la insuficiencia mitral. Esto obviamente es después de que uno haga el primer manejo. La disfunción eléctrica puede ser significativa en todas las formas del síndrome coronario agudo, aunque suele ser necesaria la isquemia de una porción extensa del miocardio para provocar una disfunción miocárdica grave. Otras complicaciones de los síndromes coronarios agudos son la isquemia recidente y la pericarditis. El hallazgo de la pericarditis entre 2 a 10 semanas después del infarto corresponde al síndrome postinfarto del miocardio o síndrome de Dressler. Eso también tenerlo en cuenta. Vamos al diagnóstico, que esto es realmente lo que nos importa. Ya tenemos los síntomas y saber que la semiología en este caso es la reina. Hay que saber que hay 2 o 3 combinaciones. Podemos tener el paciente que tiene todos los síntomas y todos los factores de riesgo, entonces en ese paciente en ese momento yo puedo saber casi a ciencia cierta, casi 99,9% de que ese paciente se está infartando, o sea que tiene un síndrome coronario agudo por los síntomas, los signos, los factores de riesgo. Ahora, cuando a mí me falta, no tengo todos los síntomas,
no tengo todos los síntomas. Por ejemplo, no tiene molestia en un brazo o en la mandíbula, o por ahí hay algunas diferencias con respecto al dolor, pero yo tengo los factores de riesgo, eso igual ese paciente también lo trato. Ahora, tengo el tercer paciente donde no tiene factores de riesgo y tiene una baja sintomatología, ese paciente hay que estudiarlo. O sea, buscarle el electro, y si el electro no me marca nada, hacerle electro seriado y se hace por estudio de dolor torácico, o sea, pedirle cada 15 minutos un electro y ver cómo está la evolución de todo esto. Pedirle pruebas de sangre para hacer evaluar las troponinas y la seca y tal. Y el paciente que no tiene ningún síntoma, que tiene una molestia en el pecho y que no tiene factores de riesgo, hay que buscar otras causas, obviamente. Entonces es como el principal acercamiento. Bueno, hacer lo electroseriado. Hay que saber que tú entras al paciente, te dice que tiene la molestia del pecho y tiene la clínica de factores de riesgo, tú tienes que saber hacer el electro corriendo los primeros 10 minutos. Eso es ley de vida. Hay que saber el primer electro a los 10 minutos. Y tomar la medición de los marcadores cardíacos, es decir, las troponinas, dependiendo de las troponinas que estén utilizando, y la CKMB. Saber que hoy en día las troponinas están tan buenas que la de cuarta generación, que no se encuentran en todos lugares, pero en los lugares que se encuentran, son tan buenas que ni siquiera hacen necesidad de pedir CK. Entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta. La angiografía coronaria inmediata en los pacientes con infarto del miocardio, con supradesnivel del ST o complicaciones, ¿es necesario en estos pacientes? O sea que un paciente que tiene un supra, hay que estar un poco más atento a él, especialmente con la angiografía. Y en los pacientes que no tienen un supra, uno puede esperar 24, 48 horas para la angiografía. Eso hay que tener en cuenta y lo vamos a revisar un poquito más abajo también. El diagnóstico hay que considerarlo en toda persona que tenga un síndrome coronario agudo, en hombres de mayor de 30 y en mujeres mayor de 40. Obviamente esto depende de los factores de riesgo, de si es diabético, de la edad, etcétera. Y obviamente de cuando la consulta principalmente sea el dolor retroesternal. Hay que distinguirlo de un sinfín de patologías que son la neumonía, embolia pulmonar, pericarditis, fractura costal, separación costocondral, el espasmo esofágico, la disección aguda de la aorta, la irrigación renal, el infarto esplénico o diversas enfermedades abdominales. O sea, tenemos mucho para elegir. En los pacientes con hernia hiatal, úlcera péptica o enfermedades vesiculares diagnosticadas previamente, el médico debe tener un cuidado para no atribuir los nuevos síntomas directos a estas enfermedades. En ese caso te lo puede ser un poco más complejo. La aproximación al diagnóstico es similar independiente del síndrome coronario agudo sospechado, o sea que lo que aquí reina es la clínica. Y en primer lugar deben solicitarse los electrosoriados ante los 10 minutos, que es lo que ya había mencionado, mediciones seriadas de los marcadores cardíacos, porque las troponinas pueden estar, uno con los electros y los marcadores cardíacos, uno establece curvas de troponina, curvas de CK, o sea, no curva de electro, pero evolución de los electros. Entonces con eso uno va haciéndose una idea de, ya, sí, efectivamente se infartó. No, sabes que no. Por ejemplo, si un paciente tiene un valor eh, de alguna troponina que está elevado, pero yo le hago otro o le tomo otra troponina y se mantiene elevada a las 24, 48 horas, significa que probablemente tiene que ver con su patología de base o con otra cosa. Entonces igual hay que tener un poco cuidado con eso. Entonces, bueno, el electro no es, o sea, sí nos permite decir efectivamente, sí, sí, se está infartando, pero la importancia que él tiene es en el algoritmo. Si tiene un supradesnivel, sabemos que este paciente va a tener, se va a beneficiar de los fibrinolíticos porque en el fondo me está diciendo que la placa, lo más probable es que sea una placa estable y esta sea alta sea bastante fibrosa, digamos, que tenga bastante componente fibroso. Recordemos que las placas inestables son bastante más altas en tejido inflamatorio y lípidos. Y en contraposición que los pacientes que no tienen supradesnivel no se benefician de los fibrinolíticos e incluso esto aumenta la mortalidad de estos pacientes. Entonces es que es bastante tenerlo claro. Y obviamente tenemos el electro, vemos el diagnóstico y vemos el segmento. Si se elevó un milímetro, y esto tiene que ser patente en dos o más derivaciones continuas al área de etnia. Además, hay que saber que no hay que perder mucho tiempo en las ondas Q patológicas porque estas realmente no nos confirman el diagnóstico. Saber que evidentemente son parte de la patología. El electro debe interpretarse con precaución porque el supradesnivel del cemento ST puede ser muy sutil. En particular las desviaciones inferiores que son 2, 3 y ABF, y a veces el operador centra su atención de manera errónea en las derivaciones con infradesnivel del ST. Eso hay que tener un poquito más de cuidado, eso es un poco más de práctica. Yo tampoco voy a entrar mucho en lo que es el electro.
Si los síntomas son característicos, se considera que el supradesnivel del ST en el electro presenta una especificidad del 90% y una sensibilidad del 45% para el diagnóstico de infarto. La obtención de lo electroseriado debe ser cada 8 horas el primer día y luego una vez al día. Esto evidentemente en un paciente que tiene todo, por los factores de riesgo, la clínica, todo. Obviamente en un paciente que podría tener un infarto, a ese yo le voy a tomar ese electro cada 15 minutos. 15, después a la media hora y después a los 45. Y ese se estudia por dolor torácico, en el caso que tengamos algunas dudas. Entonces hay que tomarlo un poco más en cuenta. Dado que los infartos transmurales, o sea, los que no tienen ondas Q, no transmurales, son los que no tienen ondas Q, suelen afectar las capas subendocárdicas o medias del corazón. Y no produce la onda Q diagnóstica ni un supradesnivel específico del ST en el electro. O sea que estos son realmente más del infradesnivel, o sea, sin supradesnivel. En cambio, este tipo de infartos suele producir solo grados variables del trastorno en el segmento ST que resultan menos llamativos, variables o inespecíficos, que es lo que ya habíamos mencionado. Cuando estas alteraciones desaparecen, en el siguiente electro debe considerarse el diagnóstico de la isquemia, es muy probable. O sea, cuando yo veo que el electro se va moviendo, a medida que lo voy tomando, es muy probable que este paciente efectivamente se está infartando. En cambio, si yo le tomo un electro y a las 8 horas después está igual, lo más probable es que no se esté infartando. O sea, que sea otra patología. Eso es a lo que se refiere. Aquí puntualizamos un poco más con respecto al corazón derecho y hay que saber que cuando yo lo sospecho, tengo que pedir 15 derivaciones. Que son las derivaciones que están en espejo. Y para detectar el infarto de la cara posterior tenemos B8 y B9. B8 y B9. El diagnóstico en el electro de infarto del miocardio es más difícil cuando se detecta bloqueo de rama izquierda, que es lo que ya hemos revisado, porque esto básicamente nos oculta el bloqueo. O sea, el bloqueo nos oculta los movimientos del ST. El supradesnivel del CMT-CT, concordante con el complejo QRS, sugiere con intensidad un infarto de miocardio de la misma manera que un supradesnivel del cemento ST con más de 5 milímetros en al menos dos derivaciones precordiales, que es lo que ya habíamos visto, que cuando se infartan dos partes, dos supradesniveles cercanos. Bueno, eso ya es lo que ya hemos mencionado. Y aquí les voy a hablar una pincelada del corazón derecho, ya vamos más o menos en la mitad de la presentación. Corazón derecho hay que saber que principalmente se produce con hipotensión, presión, o sea, que su cuadro clínico tiene que ver básicamente porque hay un descenso de la precarga, hipotensión, presión venosa yugular elevada, campos pulmonares con murmullo, vesicular generalizado y signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul no es otro que la desaparición del pulso durante la inspiración, con reaparición en la expiración. Esto evidentemente le puso Kussmaul su nombre. Y esto se ve físicamente cuando encontramos distensión de las venas yugulares durante la inspiración. Saber que el paciente que tiene infarto del lado derecho va a tener problemas con la presión, o sea, va a tener hipotensión y que su manejo va a ser principalmente con líquidos. Porque obviamente este paciente va a terminar choqueado, con shock cardio, con shock con causa de bomba en caso de que en caso de que no le empezamos a dar volumen. Aquí hay distintos diagnósticos diferenciales que no voy a revisar. Y la estrategia de tratamiento, que si se fijan lo más importante es mantener la precarga. Y mantenemos la precarga dando fluidos. Pueden poner marco a paso, apoyo inotrópico, precisamente la dobutamina. Y reducción de la poscarga. Esas son como lo principal del manejo. Aquí los líquidos, de aquí saber que generalmente se les da el típico cloruro de sodio y se administran 40 ml por minuto hasta un total de 2 litros. Obviamente esto tampoco es tanto de APS, pero a lo menos saber que en el fondo se salvan con medidas de mantención. Y bueno, aquí evidentemente damos atropina, dobutamina y eso, principalmente. Para cuando ustedes detengan el video si es que realmente quieren revisarlo. En cuanto a, continuando con lo que ya estamos revisando, los marcadores cardíacos, ya habíamos dicho que cuando existe elevación, o sea, cuando hay necrosis, hay elevación de los marcadores, independiente de cuál marcador hay. Lo que sí, los valores normales de los marcadores no tiene mucho sentido sabérselos porque hay que saber que hay que establecer una curva de troponina, una curva de SKMB y que la evolución de estas tiene que ver con las horas. Y otra cosa muy importante que no he dicho, que la mayor cantidad de los infartos se producen en las noches porque el despertar de las personas estresa al cuerpo en sí mismo y esto hace de que en el fondo se estrese el mismo corazón y esto puede producir los infartos. Por lo tanto, eso igual hace un poco más difícil que sea útil saber cuándo se están elevando las troponinas, las CKMB, etcétera,
porque el paciente llega, sabe que a las 4 de la mañana, sabe, doctor, me desperté con dolor al pecho, y él no sabe de cuánto llevan necrosado, o el paciente puede llegar incluso en paro, entonces ya uno es imposible saber cuántas horas lleva, es muy muy complejo en ese sentido. Saber que estos marcadores se liberan al torrente sanguíneo y nosotros sacamos la muestra de sangre para valorarlo, y sus concentraciones van disminuyendo dependiendo exactamente del marcador. La sensibilidad y especificidad son relativamente vagas, malas. Una troponina tiene sentido cuando le estoy pidiendo una troponina a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo. Si no tiene un síndrome coronario agudo, vamos a caer en errores. Porque hay que saber que el valor de las troponinas, de que no habla que haya daño cardíaco, tiene sentido cuando el paciente tiene toda esta sintomatología. Si el paciente tiene otra sintomatología, por ejemplo una neumonía, y a mí se me ocurre pedirle troponina, lo más probable es que las va a tener elevadas. Si un paciente tiene una ACV, por el estrés que significa todo esto, también las va a tener elevadas. Entonces hay que tener un poco cuidado con el manejo, o sea, con el tomar decisiones estrictamente con las troponinas. De hecho, las troponinas, uno hace todo el manejo y después llegará las troponinas, y las troponinas servirán realmente para cuando uno quiere establecer un manejo más al periodo largo, pero el manejo al comienzo son casi idénticos. Y saber que, bueno, hay otros trastornos que no son coronarios, que es lo que acabo de mencionar, que pueden elevar las troponinas, así que hay que tener un poquito de cuidado. Y aquí hay un término que se ha acuñado ya hace un tiempo, que son las troponinitis, que son es una forma, digamos, despectiva de hablar de las troponinas, que hace que da cuenta de que en el fondo no tenemos que pedirle troponina a todos los pacientes que vengan con cualquier molestia, porque cualquier pequeño estrés va a elevar efectivamente las troponinas. Y obviamente las troponinas, por esto además, tienen sentido en un paciente que tenga una curva de elevación de la troponina, y siempre al lado de la clínica. Entonces, los pacientes que tengan sospecha de un síndrome coronario agudo son los que realmente no importa pedirle las troponinas o la CKMB. Y esto obviamente se estima fácil, si todo el resto del cuadro clínico coincide, o sea, factores de riesgo, síntomas y el electro. Ahora, cuando tenemos todo esto junto y tenemos que existe una elevación de las troponinas, ahí esto evidentemente tiene un valor patente. Y obviamente esto se hace más patente cuando tenemos un valor seriado de esto. Bueno, esto es más de lo que ya estábamos revisando. Aquí hay algunos valores, pero la verdad es que dependen de las troponinas que se estén utilizando. Y bueno, aquí hay una parte de diapositiva en la que hablamos de la angiografía coronaria, pero yo no me voy a detener mucho en eso porque tampoco es estrictamente de APS. El que lo quiera leer se puede detener. Y igual así vamos avanzando un poco más. Otras pruebas, que esto sí es importante, porque la angiografía, quieras que no la vamos a hacer nosotros, pero las otras pruebas sí, que son básicamente saber que un paciente con... Hay otras pruebas que son un poco más, que no son específicas. Por ejemplo, hay un aumento de la eritrosedimentación o una elevación moderada del recuento de leucocitos con depresión izquierda. Eso igual tenerlo en cuenta. Obviamente que estos pacientes, tú llegas, igual uno le pide electrolito, perfil lipídico, creatinina, etcétera. Uno pide todas estas cosas, incluso le pide una radiografía de tórax para saber que no tiene una disección, o que no tiene efectivamente una neumonía, por ejemplo. Entonces son como para descartar realmente. Y eso igual lo veremos más adelante. Y bueno, los estudios de imagen, evidentemente, si yo le hago una eco transesofágica o alguna ecografía y yo veo que patentemente tiene un trombo en esa arteria, eso igual me daría el diagnóstico. Así que eso igual tenerlo en mente. Y bueno, saber que después del alta, los pacientes que quedan con un síndrome coronario, o sea, que tuvieron un síndrome coronario agudo, uno debería pedirle un electro, o sea, que tengan un electro o marcadores normales. Si no tienen clínica, no tienen electro normal y tienen además las troponinas normales, no hay necesidad de pedirle imagenología. Entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente que la alteración en las pruebas de diagnósticos por imagen nos indica un riesgo más alto de complicaciones durante los 3 a 6 meses y sugiere la necesidad de la angiografía. Y esta debe llevarse a cabo al egreso poco tiempo después. Esto obviamente se ve finalmente con medicina interna. Aquí nos hablan sobre el cateterismo cardíaco derecho, no, yo voy a pasar un poco de ello. Y vamos a pasar finalmente al pronóstico, cosa que es un poco más importante. Del pronóstico, saber que se puede hacer un pronóstico con valoración clínica o finalmente con el TIMI.
Y aquí tengo la escala del TIMI, donde valoramos la edad, 65-74 años, 2 puntos, sobre 75, 3 puntos, si tiene diabetes, hipertensión o angina, 1 punto. Al examen físico, si tiene una PAS menor a 100, 3 puntos, frecuencia cardíaca mayor a 100, 2 puntos, un clip de 2 a 4, que creo que ya lo hemos revisado, si no lo revisaremos después, de 2 a 4 son 2 puntos, peso menor de 77, 1 punto, supra de nivel anterior o bloqueo de rama izquierda, 1 punto, y tiempo de pre-reperfusión, más de 4 puntos. Eso, yo tomo todos los puntos y al lado tengo la probabilidad de muerte a los 30 días. Esto evidentemente es cuando ya el paciente ya está estable. Y también lo puedo hacer la evaluación clínica sabiendo que si ha tenido angina recurrente, isquemia en reposo o durante la actividad a bajo nivel, y si tiene historia de insuficiencia cardíaca, empeoramiento de la insuficiencia mitral, resultados de alto riesgo en la prueba de esfuerzo, que si se toma o no se amerita, inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sostenida, diabetes, insuficiencia cardíaca dentro de los 6 meses anteriores, cirugía de revascularización previa y fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor a 40. Eso es saberlo como pronóstico. Pero en cuanto al tratamiento, que es lo que más nos importa probablemente a nosotros, porque en APS cuando estemos en emergencia nos va a llegar a estos pacientes y esto es lo que más importante de hacer las medidas de salvataje para que no se muera, vamos a seguir la guía del Ministerio de Salud y aquí tenemos la famosísima monitorización, en donde llega el paciente y le pedimos que nos pongan el monitor, le pedimos que a las enfermeras que lo monitoricen de forma no invasiva, 2 vías venosas periféricas permeables, esas típicas vías grandes que si se choquea le podemos pasar algo rápido. Reposo absoluto las primeras 12 a 24 horas por si hay que necesita alguna intervención quirúrgica. Restricción alimentaria las primeras 12 horas, que es para lo mismo. Oxinoterapia para mantener saturación sobre 90. Y después el manejo del dolor, que puede ser nitroglicerina, que hay que tener en este caso nitro sublingual de 0,6 milímetros. Se puede repetir hasta 3 veces, pero siempre en ausencia de hipotensión, o sea, PAS mayor a 100. Eso también es válido para la morfina, que hay que tener ese pequeño cuidado. Y otra cosa que no mencioné, pero lo menciono ahora, que es que la nitroglicerina y o sea, la nitro y la morfina hay que tener cuidado en los pacientes que tienen infarto del lado derecho, porque estos disminuyen la precarga. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Los opiáceos como la morfina, su dosis son de 2 a 4 en dosis repetidas sin sobrepasar un total de 10 a 15 y en ausencia de hipotensión. En el caso de ansiedad se pueden considerar benzodiazepina y también se puede considerar el uso de antiméticos. Ya sabemos que hay que monitorizar al paciente en el lugar donde podamos tener un desfibrilador por si llegase a un paro. Hay que administrar aspirina 500 miligramos no recubiertos para masticar. El uso de clopidogrel se entrega en 300 miligramos vía oral en menores de 75 años y en mayores se da 75 gramos. El oxígeno para superar la saturación sobre 90 y lo que hemos hablado. Aquí tengo un cuadrito que se ve un poco más mejor con una memotecnia. Hay una diferencia entre los que tienen con elevación del ST y aquellos que no tienen elevación del ST. En este caso, con elevación del ST, le damos las 4A, que son aspirina 500 miligramos, antagonistas del ATP, que es el clopidogrel, que son 300 miligramos, anticoagulante heparina, que ahí depende de lo que tengamos, y después la otra A de abrir la arteria, que en este caso podemos hacer angioplastía, que sí, lo que sería ideal sería hacer la angioplastía a todos los pacientes, pero esto depende evidentemente de qué tan lejos estemos del centro del centro que hace la angioplastía, y ahí está el típico tiempo, que el tiempo que tiene que, del paciente que migra desde tu centro de salud hasta el lugar donde le hacen la intervención. O fibrinolíticos, que va a ser lo que más se van a utilizar cuando exista 1 hora o media hora de distancia entre los distintos centros. En este caso, bueno, aquí me he equivocado, me acabo de dar cuenta, de hecho puse 2 veces lo mismo. Pero en este caso, cuando hay supra de nivel del ST, hay que abrir la arteria ahora. Es de emergencia abrir la arteria. Entonces, el hacer angioplastía o fibrinolíticos. Y cuando hay sin elevación del ST, es lo mismo, son las 4A, aspirina, clopidogrel, anticoagulante y abrir la arteria. Aquí solamente podemos utilizar angioplastía, que es por lo que les había explicado que los pacientes sin elevación del ST no pueden utilizar fibrinolíticos porque su placa no tiene
O sea, su placa tiende a ser inestable y por lo tanto no son capas fibrosas. Y obviamente abrir la arteria, pero la angioplastía la vamos a hacer a las 24 o 48 horas. Y esto depende básicamente del riesgo. De forma general, se sabe que sin elevación del ST pueden aguantar un poco más. Aquí tengo la contraindicación de la fibrinolisis, que hay que tener en cuenta también, que son de las cosas por las cuales podríamos matar a nuestros pacientes si le hacemos el tratamiento, y conocer la absoluta, donde tenemos antecedente de enfermedad cerebrovascular hemorrágica o de origen desconocido, enfermedad cerebrovascular isquémica en menos de 6 meses, neoplasia intracraniana o malformación arteriovenosa, neurocirugía en menos de 6 meses, traumatismo de cráneo o facial grave menos de 3 meses, hemorragia activa no menstrual, hemorragia gastrointestinal menos de 6 meses y alteraciones de coagulación conocida y cirugía o trauma mayor en menos de 2 meses, de 2 semanas, disculpa. Cirugía o trauma mayor en menos de 2 semanas. Y las relativas, bueno, eso son relativas, pues depende de paciente a paciente. Aquí está la comparación de los fibrinolíticos, aquí está la famosísima streptokinasa. Disculpen, aquí lo que más se utiliza es el alteplase y tenecteplase, el tenecteplase principalmente. Saber que el tenecteplase, que es lo que va a utilizar principalmente, se ocupa entre 30 y 50 miligramos y depende del peso, que si no mal recuerdo, si el paciente pesa 70 kilos, se requieren 35, igualmente hay escalas para ver esto, que no es el caso de esta presentación, pero bueno. Criterios de reperfusión. Dentro de los 90 a 120 minutos de inicio de la trombólisis se evalúan los criterios de reperfusión. O sea, yo lo reperfundo y veo si es exitoso o no. Es exitoso si desaparece la disminución del dolor, hay un descenso del supradesnivel del ST, alza precoz de enzimas miocárdicas o arritmia de reperfusión. El signo de mayor pronóstico para la definición y manejo por reperfusión es el descenso del ST mayor al 50%, idealmente mayor al 70%. Pero también saber que la disminución del dolor, si el paciente es de las más prontas, digamos, es de las más rápidas. En cuanto a la angioplastía, ese procedimiento de reperfusión de elección en pacientes con IAM con supradesnivel del ST en menos de 12 horas de evolución, siempre que sea realizado en un hospital que cuente con, y aquí nos habla sobre todo lo que tiene que tener, que son muy pocos centros, programas de cardiología intervencionista, profesionales con experiencia, equipo de apoyo con experiencia. Bueno, en cuanto a los anticoagulantes, tenemos la heparina y la heparina de peso molecular. El uso de la heparina no fraccionada en pacientes con tratamiento fibrinolítico depende del agente elegido y es más clara su utilidad en agentes fibrinolíticos derivados de la TPA, o sea, AT-plasa, red-plasa y tenecteplasa, que es el más utilizado. Su administración debe ser monitorizada rigurosamente con controles de valores de tiempo de protonina parcial activada, el TTPA que conocemos todos, y este tiene que ser mayor a 70. Se asocia a mayores riesgos, o sea, disculpe, si es mayor a 70, tiene mayores riesgos de muerte, sangrado y reinfarto. Y después está la de bajo peso molecular, donde se ha visto que ha evidenciado menos tasa de muerte y de reinfarto con el uso de enoxaparina en comparación con la heparina no fraccionada. Bueno, y aquí hay mucho más que leer, pero yo lo dejo para ustedes si lo quieren leer. Y otra cosa de que las típicas memotecnias no hablan sobre el beta bloqueo, saber que el beta bloqueo depende de qué paciente esté, pero siempre tiene que ser en un paciente que esté estable. Un paciente que se está infartando nunca le voy a dar beta bloqueadores. Saber eso principalmente y que el beta bloqueador depende de lo que tenga y pueda utilizar. En cuanto a los YECA, es más o menos lo mismo. Esperamos que el paciente esté estable, esperamos un día, el paciente que tenga una buena presión, ya podemos darle un YECA. Evidentemente, tanto el beta bloqueo como el YECA nos permite salvaguardar el paciente que tiene, o sea, que su corazón quedó dañado para que no se vuelva a reinfartar y no se muera a los 6 meses. O sea, lo que nosotros intentamos es reducir la muerte futura, pero no la de ahora. De hecho, se han demostrado que son perjudiciales en una primera instancia. Continuando, en todo paciente con IAN con supradesnivel del ST, administrar aspirina, que es lo que hemos hablado, clopidogrel, tenecteplase y beta bloqueo y IECAS cuando estén estabilizadas la cosa. Las estatinas también se pueden utilizar, se sabe que son estabilizadores de la placa, por lo cual uno puede dar lo que se llama como un golpe de estatinas. Lo importante en este caso es saber que como APS le vamos a intentar de dar 80 miligramos de atorvastatina, que es lo que se considera como un golpe de atorvastatina, y después mantenerla. Y saber que estos pacientes, como las estatinas, especialmente la atorvastatina, son muy muy buenas. Hay que mantenérsela independiente de los valores de colesterol, independiente del LDL, independiente de todo, la atorvastatina se queda. Y las razones son porque estas mantienen las placas y porque su utilidad no solamente tiene que ver
con hacer esta alteración en los perfiles lipídicos, sino que también han demostrado mayor sobrevida, incluso en los pacientes que tienen valores normales de colesterol, o sea, valores normales del LDL. O sea, se mantiene. A eso hay que tener bastante en cuenta porque muchas veces se lo quitan. Aquí hay una pequeña imagen de cuándo referir a un centro de mayor complejidad. Y estos son cuando tiene edad mayor de 70, frecuencia cardíaca más de 100, hipotensión cardíaca paz menor a 100, arritmia sostenida, localización anterior del IA, infarto inferior con compromiso de ventrículo derecho, que es de los que le había mencionado, que tienen que es un poco más fácil de diagnosticar por las causas, generalmente ellos tienden a la hipotensión. Antecedentes de IAN previo, diabetes mellitus, y insuficiencia cardíaca, el típico Kili 3, shock cardiogénico. Aquí les muestro la escala de el Kili Kimball, que ahora que lo recuerdo ya se lo había mencionado, así que ahí lo dejo una vez más para que lo puedan ver. Y aquí un poco de tratamiento que no tiene que ver mucho con APS, pero tiene que ver básicamente con que el paciente está infartado, está triste, lleva 3 o 4 días metido en una cama, y al tercer día empieza con depresión, démosle ansiolítico, etcétera. Y se empiezan a perder, y esto empieza a ser mucho más complicado porque le empieza a dar síndromes confusionales agudos. Y esto se empieza a ser bastante complicado porque depende de cómo evoluciona el paciente, va a estar más o menos días hospitalizado, etcétera. Pero eso básicamente uno no realiza esas decisiones. O sea, no tiene que ver exactamente con APS. Obviamente después de que el paciente termine con su evolución, hay que estar preocupado de que se puede reimplantar a la sociedad, que podamos intentar disminuir los factores de riesgo, ver qué actividades hay, etcétera. Y ver qué fármaco les vamos a dejar al mediado tiempo. Esta cosa ya la vamos a ir revisando más adelante. Pero esto yo lo paso más o menos rápido porque no me interesa. Y bueno, aquí la mejor sección que quería implementar, que bueno, tristemente no voy a poner un caso clínico porque si no me voy a morir, pero el que no tiene que morirse es el paciente, así que esta última parte es para recordar qué cosas que tenemos que hacer para que el paciente no se muera. Tenemos que saber cómo llega el paciente, hola, ¿qué tal? Me duele el pecho. Entonces lo vamos a monitorizar, poner 2 vías venosas, le vamos a ver, a tomar signos vitales, verle la presión, lo vamos a tener en reposo absoluto, le vamos a dar oxígeno hasta tener más de 90%, nitroglicerina si está con mucho dolor y sabemos que la presión está alta, sobre 100. Si con la nitro no podemos hacer nada, podemos llegar a morfina. Y antiemético y benzodiazepina si tiene problemas de ansiedad. Eso es lo que recomienda el MinSal, saber eso. Pero principalmente lo monitorizarlo, 2 vías venosas periféricas permeable, oxígeno 90%, eso es lo más típico. Y aquí, que no se ve mucho, pero aquí hay otro, y está súper especificado aquí, el manejo. Aquí está con supradenivel y sin supradenivel. Acuérdense de las 4A de aspirina, de los antagonistas de la ADP, que son el clopidogrel, anticoagular y abrir la arteria, que es lo que le había mencionado. Aquí si se ve en la medida general, la ABC, oxígeno 2 vías venosas periféricas, calibre 18, monitorizamos signos vitales, glicemia, reposo absoluto, régimen cero. Y cuando le pongamos las vías o sea, no le pongamos la enfermera en la que nuestro equipo multidisciplinario vamos a estar aquí ordenando, póngale usted las vías, le va a pedir además que por favor le saquen sangre y ahí vemos que le vamos a pedir evidentemente troponina, CKMB, perfil lipídico, hematocrito, electrolitos, boom, creatinina, pruebas de anticoagulación en usuarios con TACO y la radiografía de tórax, que es lo que había mencionado. Y saber que ya la aspirina damos 500 miligramos. Bueno, aquí está, no sé qué tan actualizado está este, pero aquí menciona que son 250 y mantenemos de 100. Y el clopidogrel, dependiendo de la edad, si es mayor de 75, damos 75. Y si es menor de 75 años, damos 300 miligramos. Y bueno, aquí existen varios valores y esto uno los puede revisar a medida. Pero o sea, revisar todo esto con más detalle. Saber que la heparina depende de qué heparina estemos escogiendo. Y saber que la morfina y la nitro igual, pues, hay que estar un poco atento a esas cosas. Pero saber que las 4 primeras, las que les van a salvar la vida son las 4A. Aspirina, antagonista del ADP, que es el clopidogrel, el anticoagulante, la heparina, y abrir la arteria, que pueden ser fibrinolíticos o angioplastía. En el caso del síndrome, o sea, con el síndrome coronario agudo con supradesnivel, voy a preferir angioplastía si es que puedo. Y fibrinolíticos puedo utilizar. Bueno, aquí hay otra imagen sobre cuándo reperfundir y tal, en el que podemos seguir revisando.
como para tener un poco. Y bueno, aquí tenemos el sin supradesnivel. Aquí solamente podemos utilizar angioplastía. Recordad que con el supra 24, o sea, antes de abrir la arteria hay que hacerlo ya, o sea, angioplastía o fibrinolíticos ya. Y con infras, o sea, o sin supradesnivel, disculpen, sin supradesnivel tenemos que hacer solamente angioplastía, pero no es de urgencia, podemos tardar 24 o 48 horas, depende del estado del paciente. O sea, obviamente todo depende de la clínica, ya hemos dicho que la clínica es la reina. Y hay que saber que si el paciente se está choqueando y tal, obviamente ese paciente necesita atención de inmediato. Aquí tenemos la estratificación del riesgo según sus criterios. Alto riesgo. Estos son del sin elevación del ST por si acaso. Y esto es porque con esto voy a decidir qué pruebas les voy a hacer. O se va a coronarografía y en cuánto tiempo. Por ejemplo, hay que saber que, por ejemplo, el de muy alto riesgo va a tener estrategia invasiva inmediata a las 2 horas. Y el de bajo riesgo le puede hacer un test invasivo de 3 miocárdicos. O sea, ni siquiera coronografía. Aquí les mando, obviamente, finalmente, las 4A con supradesnivel, aspirina, antagonista de la ADP, anticoagulante, abrir la arteria, que eso es de lo importante. Y hay que abrir la arteria ya en el con supra y sin supra, las 4A, pero solamente podemos hacer angioplastia dentro de las 24 48 horas. Y espero que hayan llegado hasta el final de mi video. Ha sido bastante, la verdad es que me he esforzado mucho y finalmente puedo decir que no voy a volver a grabar este tema, que de tanto odiarlo y uno se termina enamorando ya del síndrome coronario agudo. Hay mucho, mucho más que ver, y evidentemente esto solamente de APS, Dios mío, pero en medicina interna, ya en un centro de mayor complejidad, uno puede hacer bastante más cosas y obviamente estos pacientes finalmente los termina viendo el cardiólogo. Así que eso no va, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero tener más fuerza para seguir subiendo otro y nos vemos hasta la próxima.